La presencia de poblaciones celulares con diferentes números de cromosomas. ¿Por qué? Porque hay una falla meiótica que ocurre en el estadio post-cigótico. Hablamos de eso un poquito, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Bueno, solo dos me dicen sí, el resto estaba en TikTok, por eso que no se acuerdan. Entonces aquí nosotros tenemos ya un cariotipo en mosaico o un mosaicismo. Como falta un cromosoma X a la mitad de la población celular y en la otra población la otra mitad está bien, entonces hablamos, falta un X, lo mismo que aquí, un síndrome Turner por mosaicismo. Este es el cariotipo, el resultado clásico que nosotros esperamos en un paciente afecto de síndrome Down por trisomía libre. Cuando el cariotipo me viene reportado 47, XY, ya dice 47, hay uno de más, ¿dónde? En el par 21. Entonces se trata de un varón con síndrome Down por trisomía libre o trisomía 21. Si el caso fuese así, 46, XY, ahora viene T, entre paréntesis, 14Q21Q. Fíjense, ese es el resultado de un cariotipo para un varón con síndrome Down por translocación. Aquí hay una falla, dice 21-21, aquí es 14-21. Y si el resultado fuese 47, XY más 21 barra 46, XY o 47, XX más 21 y así sucesivamente, cualquiera de los dos, este o este, corresponden a un paciente con síndrome Down por mosaicismo. En el primer caso un varón y en el segundo una dama o una paciente de sexo femenino. Entonces el resultado del cariotipo solamente nos va a dar estos números. La interpretación es nuestra. Nosotros tenemos que interpretar. Si en algún momento ustedes, ante una determinada circunstancia, piden o solicitan un examen genético, es solamente lo que les va a venir es un número. Y ustedes deben hacer la interpretación. Obviamente, no se estresen. ¿Qué les preocupa? Total, si reprueban al siguiente se va genética. Obviamente, la gran mayoría, el 99,9% de los médicos jamás van a pedir un examen genético. Es más, por lo menos un 99% de los médicos generales jamás solicitan un electrocardiograma, que debería hacerlo, es su obligación. Me van a dar la razón cuando vayan a los hospitales y vayan pacientes referidos de algún centro de salud, sobre todo si los médicos ya son un poco más mayorcitos, van a ver cómo reniegan. ¿Y por qué me está mandando esto? ¿No podía resolverlo allá? Y le dan algún denominativo al médico. Porque entonces el médico últimamente está funcionando como semáforo. Doctor, me caí, no puedo doblar mi brazo, suena algo ahí. No, al traumatólogo directo. Ni siquiera le piden una radiografía, ni siquiera inmovilizan esa extremidad, ni siquiera van con un diagnóstico para la referencia a traumatología. Para cardiología peor, y para genética ni que se diga. Pero ustedes son la nueva generación, supuestamente se están formando mejor. Ya les decía, yo no llevé genética jamás en mi facultad. Yo tuve que hacer un posgrado para poder aprender genética. Y todavía no se da en muchas de las universidades. Ustedes se están llevando, y es lo que tienen que saber. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, reclamo, declaración de abandono? Formúlense situaciones, pregunten, porque en el examen yo les voy a preguntar, en los casos clínicos también. Mañana tiene caso clínico, ¿verdad? Voy a ir practicando esta noche, llegando a casa voy a hacer así, círculo, 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 para poner cero.
¿Nadie tiene dudas? Yo sé que son mentirosos, no han entendido nada y no quieren preguntar. En el cariotipo, compañeros, se utilizan algunos sufijos para reportar estos hallazgos. Por ejemplo, ya aquí lo vimos, tiene como sufijo la letra T, que es la abreviación de translocación. Como estamos con un cariotipo, ya sabemos que el cariotipo es el examen genético básico que analiza la forma, el tamaño y la cantidad de los cromosomas. Entonces, si viene con una letra T, me está hablando de translocación. Ya sabemos también que la letra P y la letra Q denotan, en el primer caso, el brazo corto y en el segundo caso, el brazo largo de un cromosoma. Si viene el sufijo del, me está hablando de una deleción, siempre y cuando sea un cariotipo. Si eso fuese un estudio molecular y me viene el sufijo del, también está hablando de una deleción, pero ya a nivel génico o a nivel molecular, es decir, de una base nitrogenada. El sufijo ins me está hablando de una inserción, el sufijo DUP me está hablando de una duplicación, el sufijo NIB, B minúscula, así dicen en Perú, también, B chica, perdón, o B dentilabial, V, es porque aquí no manejamos porque es muy confuso el término V. Si viene esto, como IN, es sinónimo de inversión. Es bueno aprender porque por ahí los estoy confundiendo en lugar de ayudarles. Ahora, otro tipo de estudio cromosómico, otros tipos de estudios cromosómicos, además del cariotipo, ya son los estudios moleculares, llamados estudios cromosómicos de bandeo extendido. Hoy en día son los que más se usan cuando queremos identificar algunas anomalías cromosómicas, porque dicho sea de paso, el cariotipo clásico por bandeo G solo nos sirve para determinar el número, el tamaño y la estructura de los cromosomas, es decir, detecta anomalías cromosómicas estructurales o eso se conoce como mutaciones regionales o subcromosómicas, solamente cuando estas son grandes. Pero, por ejemplo, en el caso de lesiones pequeñas o microdelesiones, no nos sirve el cariotipo. Y para eso utilizamos los estudios cromosómicos de bandeo extendido. Uno de ellos es la hibridación in situ fluorescente, conocida como, o con el acrónimo FISH, por sus siglas en inglés. Esta técnica de laboratorio permite detectar y localizar una secuencia específica de ADN. Es decir, permite ver a través del uso de la fluorescencia mutaciones puntuales o un poco más pequeñas que las mutaciones grandes. Pero aquí viene el problema, que como utiliza un colorante de fluorescencia, no es específica para algunos tipos de mutaciones. Entonces, en algunos casos carece de especificidad. Obviamente es una gran técnica de avance. Ha permitido estudiar muchas cosas y detectar muchas cosas. Y nos da un patrón ya no de bandas característico. Antes de volver un ratito. Que en el caso del cariotipo convencional teñido por Jensen nos va a dar esta apariencia. No nos las da a colores. Nos da este patrón de bandas en blanco y negro. Pero ya nos permite identificar un cromosoma. No es como en el caso anterior que habíamos visto, esto bonito es solamente esquema. ¿Se entiende? Entonces, la hibridación fluorescente in situ o FISH sirve para buscar mutaciones puntuales, sí.
Es decir, para diagnóstico de algunas enfermedades monogénicas, sí, por supuesto que sí, pero carece de especificidad y su costo es un poquito más alto. Otra es la hibridación genómica comparativa. Es otra técnica que permite hacer comparaciones entre dos muestras o entre muestras diferentes de un mismo tejido. Dice, la hibridación genómica comparada es una técnica citogenética molecular que permite detectar cambios en el número de copias de cromosomas y se puede aplicar en muestras de sangre y tejido. Actualmente se utiliza para estudios de anomalías genéticas en diferentes poblaciones celulares, en institutos de cáncer. ¿Por qué? Cuando ustedes han escuchado alguna vez el término biopsia, algunas veces se tiene que extractar un fragmento de tejido, pero de una tumoración o neoplasia frente a una pequeña sección de tejido, entre comillas, sano. Y aquí es que se utiliza la hibridación genómica comparativa para poder determinar entonces la variación del material genético. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que cuando hablamos de mutaciones, en el caso de las mutaciones puntuales, había dos términos que se empleaban. Uno era mutación germinal, que hacía alusión a que todas las células de un tejido tenían la anomalía cromosómica o la anomalía genética. Y la mutación, ¿cuál era la otra? Somática, en la que un determinado tejido u órgano era el que tenía la anomalía genética. Eso en el caso de las mutaciones puntuales, pero en el caso de las mutaciones cromosómicas había dos términos similares. ¿Cuáles eran? Las mutaciones constitucionales y las adquiridas. Correcto. Entonces, para eso nos sirve la hibridación genómica comparativa. Otro es uno de los exámenes más utilizados también, por lo menos en el campo de la genética clínica, que es mi campo, el análisis de microarreglo cromosómico o microarray cromosómico. Ahora tenemos un problema. Resulta que vamos como familiares de una parturienta, de una mujer embarazada que ya tuvo a su bebé, y resulta que el bebé está en este momento en incubadora, lo están estudiando porque algo rarito tenía. Vamos a suponer solamente a los que, como ustedes aprobaron ya en biología, que era la criptorquidia. Eso es, no uno. Criptorquidia es la falta de descenso de las gónadas o testículos a sus respectivas bolsas escrotales. Puede ser uni o puede ser bilateral. Ahora, vamos a suponer que tenemos un recién nacido y que lo miró mamá y ya le notó algo. Y el médico también hizo un gesto, porque también hay mayor al 50% el porcentaje de médicos que no son nada diplomáticos o profesionales. Van a ver en quirófano, cuando entren a un quirófano van a ver lo que hablan los médicos. Y muchas veces el paciente está percibiendo todo eso. Y ni qué decir en salas de internación. Si le ven eso, ¡ah, caramba! No tiene, aquí en Bolivia, bueno, si fuese yo diría un bolivarista. Eso como no. Pero entonces, ya a mamá le entró la espinita y a la familia también. En ese caso, ¿qué hacemos? Obviamente hay protocolos de actuación. Vamos a hacer un estudio enzimático, un estudio hormonal, de repente enfocados en buscar determinadas causas, y si no la tenemos, ya eso se transforma en un defecto congénito. Aquí es que entran estos exámenes en vigor.
Los análisis de microarray cromosómico permiten la detección de mutaciones puntuales y son los exámenes de elección para defectos congénitos de los que no sabemos su causa, para tratar de identificar una mutación posible. Entonces alguien me podría decir, ¿por qué no hacemos un FISH que también detecta mutaciones puntuales? Pero el FISH se aplica cuando nosotros tenemos una supuesta sospecha ya bien fundamentada. En cambio, un defecto congénito aislado o simple, queremos poder determinar la mutación responsable y ahí sí hacemos uso de un microarray cromosómico, es decir, ante lo desconocido. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿No? Veo que se están durmiendo y eso es bueno porque van a reprobar y eso también es bueno. Hace ratito hablamos del cariótipo. ¿Esa doctora es para las pruebas más de bacterias o virus? ¿Los virus especialmente en el caso del coronavirus? ¿Cuál? La prueba de cadena de la polimerasa. Ah, sí, pero recién vamos a ver ahora. Espere un ratito. Se me están tratando de adelantar. No está mal, está bien eso, pero vamos a explicar. Les decía, si en este momento nosotros tenemos cualquier paciente nacido con algún defecto o poseedor de algún defecto congénito y queremos poder estimar la causa, entonces ahí nosotros hacemos uso de un microarray cromosómico, que es el examen de elección para esos casos. ¿Ya? Ahora, otro estudio es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Ojo, este es un estudio genético, de genética molecular, que no es lo mismo con la PCR clínica, que es el acrónimo de proteína C reactiva. Y eso tenemos que diferenciar siempre. Si en este momento, recuérdenme su nombre por favor. Vamos a suponer que Emily me viene con malestar general y dice, doctor, hace unos 3 días se me han hinchado las rodillas, no puedo caminar y cuando doy un paso me tiemblan las piernas, siento un malestar general. Yo veo que hay un ligero aumento de volumen en ambas rodillas y ahí yo estoy sospechando de una posibilidad inflamatoria. Entonces yo le pediré un hemograma, le pediré una PCR, pero en ese caso estoy hablando de clínica, una proteína C reactiva. Vamos a suponer que la población leucocitaria está aumentada y que encima la PCR también está aumentada. Tengo la confirmación diagnóstica. ¿Me entienden? El laboratorio jamás me va a dar el diagnóstico. El laboratorio me va a dar números, que es lo mismo que vemos acá. Y yo diré entonces, bueno, de repente una artritis reumatoide o alguna espondilitis o alguna fascitis o cualquier otra enfermedad, dependiendo del caso. En el caso de genética, cuando hablamos de PCR, hablamos de reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de genética molecular que me permite amplificar muchas veces de modo repetitivo un determinado fragmento cromosómico, un determinado fragmento génico o de ADN. ¿Para qué? Para poder aislar secuencias y poder examinar puntualmente dónde está la variación. Hoy en día es el examen de elección para lo que decía su compañera, no para determinar anomalías cromosómicas ni génicas, sino para ver modificación del material genético producto de la infección, ya sea bacteriana o viral. Ha sido la prueba de elección y la prueba que nos ha llevado al establecimiento de la cura en el caso del coronavirus. Por eso es que decían, se le ha hecho una PCR, así con eso se confirma entonces la infección viral. Nunca aislaron al virus, sino a la alteración que producía el genoma viral en nuestro genoma.
Y con eso ya teníamos prácticamente el agente biológico causal. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de PCR, no me sirve si nuevamente tengo aquí a mi paciente recién nacido y le veo una carita, unos rasgos fenotípicos susceptibles de síndrome Down. ¿Le pediré una PCR? No, ¿verdad? Porque no me va a servir de nada. ¿Estamos? La PCR, que es una de las pruebas más utilizadas para identificar el genoma bacteriano o viral y para identificar mutaciones que produce este genoma bacteriano o viral, es un proceso que un poquito largo, que describe cuando menos 3 fases. La primera consiste en desnaturalización del ADN de las células. Obtenemos una muestra sanguínea, sangre periférica 3 ml, centrifugamos, quitamos elementos formes, luego aplicamos una serie de enzimas de restricción, desnaturalizamos y obtenemos el ADN. Esta es una cosa que desilusiona un poco. Cuando yo fui a un laboratorio de biología molecular, yo esperaba ver alguna cosa así, una doble hebra de ADN. Y me dicen, doctor, después que nosotros hacemos esto, ahora desnaturalizamos, ahora hacemos, al final centrifugamos y lo que obtenemos es así una masita de consistencia gelatinosa, un poquito opaca, parece una ligera mucosidad. Yo quedé decepcionado porque yo esperaba ver más. Y entonces me dicen, no, ahora tenemos que aplicar una serie de tinciones y ver en microscopía electrónica para poder examinar. Y no vamos a ver la doble hebra, solamente vamos a ver reacciones químicas, aunque no lo crean. Pero entonces, la primera fase consiste en desnaturalización del ADN. La segunda fase consiste en alineación de los iniciadores. Caramba, ¿a qué se refiere esto? Ahora sí me olvidé. Recuérdenme ustedes que ya aprobaron con 89% biología molecular. ¿Qué es la alineación o alineamiento de iniciadores? Tuvieron que haber visto eso en biología molecular. Estoy seguro que lo vieron. Como estamos diciendo que es una técnica que me permite fragmentar la molécula de ADN y comenzar a reproducir varias veces un fragmento de ADN, entonces cuando hablamos de ese fragmento puede ser un fragmento génico. Y ustedes ya saben que el gen tiene un fragmento inicial que se llama segmento de iniciación o secuencia de iniciación, ¿recuerdan? Y entonces a eso se refiere, a identificar esa secuencia de iniciación. Como ya hemos obtenido de un pequeño fragmento múltiples réplicas, ahora sí partimos de ese segmento de iniciación y desde ahí comenzamos a realizar la lectura. Y por último, la elongación de la cadena complementaria, porque sabemos que nuestro ADN se complementa por un principio o se va asociando por un principio de complementariedad de bases. Entonces esta tiene también sus variaciones. Se llama PCR cuantitativa a la técnica que permite amplificar y medir un determinado fragmento de ADN o de ARN y se utiliza para diagnosticar enfermedades infecciosas, identificar o hacer identikits en cadáveres, para detectar microorganismos específicos o para determinar la expresión de genes y por último para investigación científica. Específicamente fue en el coronavirus la PCR cuantitativa la que se llevaba a cabo. Otra es la transferencia Sonter o Sonter-Blot.
Esta técnica de laboratorio permite detectar o permitía detectar secuencias específicas de ADN de muestras grandes, es decir, de genomas completos pero grandes, asociados, y se utiliza para estudiar genética y la estructura genómica en relación con algunos tipos de enfermedades. Hoy, como están viendo ustedes, la gran mayoría tiene aplicabilidad en institutos oncológicos, en institutos de estudio contra el cáncer. Tristemente, en estos institutos, que ya los tenemos en Bolivia, también en Perú, todavía no hay personal de genética haciéndole entender a la gente cómo y por qué se producen estas enfermedades. Todavía estamos recién avanzando. Ojalá en un futuro ya podamos llegar a eso. Hasta aquí va nuestra clase, hasta las 6 y ya. Atiendan. No les voy a poner la presentación, estudienla. Está en su libro en 6 capítulos diferentes. Como son enemigos míos, a sus listas les voy a distribuir sus temas.